Hola, ¿cómo están? Bueno, les saludamos en esta mañana una vez más. Nos encontramos aquí, mientras el Señor lo permita, un día más. Se traduce en misericordia, se traduce en gracia. Tengo una carga de hace mucho tiempo, si bien probablemente no esté hablando hoy nada de lo que el Señor viene hablando durante todo este tiempo, pero tengo una carga muy fuerte, fundamental, en la necesidad de los procesos de Dios en nuestra vida para poder entender determinadas verdades que parecieran estar a simple vista, pero en realidad no están a simple vista, están atrás de un velo. Están muy cerca, mucho más cerca de lo que jamás el hombre puede llegar a imaginar. Pero hasta que el velo no cae, todos sabemos que la carne no puede ver esa sustancia que está en los hombres nacidos de mujer, llamada carne. No ve, no entiende, no oye, no percibe las cosas de Dios, y hasta que no mengua, hasta que esta regeneración, esta conformación a la imagen de Cristo, teniendo una mente renovada, nos permita ver con claridad el misterio de Dios, revelado en la persona de su propio Hijo. Hasta que eso no ocurra, seguimos, como dice el apóstol, insistiendo en estas verdades. Para nosotros no es un problema, no es gravoso, y para cada uno de nosotros es conveniente. Una de las cosas importantes es poder entender que a lo largo de los tiempos se le ha dicho predicación del Evangelio a dar un mensaje. No hay nada más alejado, y creo que es una manera de poder llevar al terreno natural aquello que tiene una envergadura eterna, que expresa una realidad inimaginable para el ser humano, y ha llevado una expresión natural, que es poder comprender que el Evangelio es una persona. La gran noticia del Evangelio es Cristo. Y la predicación del Evangelio es la expresión de esa persona. No es un mensaje, no es una enseñanza, no es un sermón. Es una manera de resolver en una mente natural algo eterno. Es bien preocupante. No se puede comprender que un montón de pensamientos comunicados a través de mensajes que duren 30 minutos, 40 minutos, una hora, podamos llamar a eso predicación del Evangelio. Cuando un mensaje, una palabra, una expresión se convierte en la predicación del Evangelio para nuestra vida. La expresión de la vida de Cristo en nosotros. ¿No? Podemos ser bíblicos, completamente bíblicos, y aún así no estar dando a conocer a Cristo, lo cual Dios nos llama a la predicación del Evangelio. Hasta que Cristo no es visto, el Evangelio no es visto. El Señor dijo en Juan 18:37, Él dijo: para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Yo soy la verdad. El testimonio de la verdad era Él mismo, porque Él era la verdad. La verdad es una persona. Es uno de los tantos nombres de Cristo. Él dijo: yo soy la vida. La expresión de la vida de Dios en toda la creación es su Hijo. Y todo lo que Dios produce es para la preservación de esa vida en todo lo creado. Jesús vino a dar testimonio de sí mismo. Y cuando Él se imparte en vida, siendo la iglesia Él la cabeza y nosotros el cuerpo, Él llama testimonio de la vida, del Evangelio, la expresión de sí mismo en nosotros. Y también entendimos en este tiempo la gran diferencia que hay entre las Escrituras y la palabra de Dios, ¿no? Si bien el apóstol Pablo le decía a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sabemos que
La iglesia persevera en la doctrina de los apóstoles porque es la manifestación del Cristo impartido en vida en nosotros. Porque no hubo un cuerpo espiritual, porque no hubo un pueblo espiritual hasta que vino Cristo y se impartió en vida. Y nos dio su espíritu y nos hizo uno con Él. Por revelación divina, ahora nosotros sabemos que la palabra de Dios es Cristo. Y así es como dice Juan 1:1, ¿no? Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo, aquella palabra, la palabra de Dios, la forma en que Dios se daba a conocer, se hizo carne. Dios solo se da a conocer mediante su Hijo, la palabra. Se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y el escritor de Hebreos dice en el capítulo 11, verso 3, por la fe entendemos haber todo sido constituido por el poder de la palabra de Dios. Y cuando en Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos Dios habla Hijo, solamente Dios habla Hijo. Así nos recordaba Julián la vez pasada, en el original no dice que Dios habla por el Hijo, sino que dice Dios habla Hijo. Todo lo que el Padre expresa es Hijo, porque es la palabra de Dios. Él es la palabra. Así que podemos leer las Escrituras millones de veces y que nunca se nos revele Cristo como la palabra, a menos que el Espíritu de Dios, como el único maestro que Dios proveyó para revelarnos a Cristo como la palabra, nos revele a Cristo como la predicación, como el Evangelio, como la vida de Dios, como la palabra. Ustedes se acuerdan bien, y estoy repasando conceptos que hemos hablado mucho entre nosotros, cuando el Señor le decía a los escribas y fariseos, ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra. El mismo Señor decía, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. En Juan 3:3, Él dice, de cierto digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el Evangelio, no puede ver a Dios, no puede ver todo lo que Él es y todo lo que Él hace, no puede conocerle. Cuando se lo ve a Jesús, en Lucas capítulo 24, caminando con los discípulos en el camino de Emaús, Él les va recordando las Escrituras. Y les recuerda a Moisés, y les recuerda los salmos y los profetas. Y Él les dice, todos ellos hablan de mí. Todo lo que dicen refiere a mi persona. Lucas 24:25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todos los que profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, Él les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. En el capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero saben que ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras hablan de Él, refieren a Él, lo anuncian, dan un mensaje acerca de Él, pero no son Él, no es la palabra. Podemos anunciar el Evangelio, podemos dar mensajes, pero la predicación es que Cristo se ha visto, es que Él se ha manifestado y le podamos ver. Donde quiera que nosotros miremos la Escritura, el interrogante en nuestra vida siempre tiene que ser, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? Amados, cuando ustedes están en sus casas, y doy por hecho, y creo que en esta estación de nuestra vida no vamos a estar evaluando si ustedes lean las Escrituras todos los días o no. Ni siquiera se los pregunto, para no amargarme. Pero cuando abrimos las Escrituras, la única pregunta, entendiendo esta verdad eterna, de que Cristo vino, murió, resucitó, nos reunió en Él y nos devolvió al Padre para traernos a una realidad eterna
La única pregunta que nos tenemos que hacer cuando abrimos las Escrituras es: ¿qué tiene que ver todo esto con Cristo? Porque todas ellas hablan de Él. Ya no importa cuántas interpretaciones vos puedas tener acerca de las cosas que leíste en las Escrituras. Si no lo pudiste ver a Él, Él todavía sigue estando ahí para que lo descubras, para que le veas. El propósito final de todo lo expresado en la palabra de Dios siempre, siempre es remitirnos a Cristo, que es la vida de Dios. Es quien nos devuelve al estado original, nos devuelve a Dios. No hay otra manera. Dios no vino a modificar nuestra conducta, hermanos. Nos devolvió a la vida, para que la vida sea manifestada. Ese es el Evangelio. Es el cristianismo, o debería serlo. No hay otra expresión. Uno lee la palabra, entonces dice, bueno, ¿cómo debo leerla, no? Las Escrituras tienen muchos lenguajes literarios, historias, hay narración, hay lenguaje legislativo, hay profecías, hay etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos tiene un fin en sí mismo. Todo lo que está ahí tiene que ver con Cristo. Cuando uno mira el libro de Proverbios, lo primero tiene que entender que toda esa expresión de una sabiduría que venía de lo alto hacia un hombre que habitaba en un mundo natural, en un pueblo natural, temporal, era la expresión de aquel que había de venir. ¿Quién es la sabiduría divina? Cristo es la sabiduría divina, es la sabiduría oculta, es la sabiduría de Dios, es Cristo. Cuando uno quiere leer a Salomón, tiene que ver a Cristo. Pues Dios no está buscando Salomones, solo quiere dar a conocer a su Hijo. ¿Cómo ver toda la Escritura en la forma en que Dios desea que nosotros le veamos? Para que nos sea revelado aquello por lo cual fuimos creados. Cristo es la sabiduría divina, es el heredero de todo, el centro de todo el propósito de Dios fue puesto en Él. Cada fase, cada aspecto, Él es su explicación. Todas las divinas revelaciones acerca de la verdad tienen un solo destino, un solo centro. Es Cristo. Cristo es la revelación de la suprema verdad de Dios. Todo lo que Él quiere expresar, todo lo que Él hizo a lo largo de la historia, en el pueblo de Israel, hasta nuestros tiempos, es querer revelarnos la suprema verdad de Dios, que es su propio Hijo. Hebreos 1, verso 3, dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo, la imagen misma de su sustancia. Colosenses 1:15 dice: es la imagen del Dios invisible. La imagen de Cristo es la imagen, la expresión de toda la vida de Dios en toda la creación. Cuando intentamos utilizar lo creado, lo diseñado por Dios en el propósito eterno para resolver problemas temporales, actuamos en un sistema anti-Dios, porque no fue diseñado para eso. Todo lo que Dios produce en su propósito eterno es para expresar el Hijo y en Él todas las cosas resueltas en Él. Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho fue creado, porque en Él estaba la vida. Lo que se perdió en el Edén, que fue la vida de Dios, Dios la trajo mediante su Hijo. Esa vida que estuvo representada en el árbol de la vida, la trajo mediante su Hijo. En Él estaba la vida para recuperar aquello que habíamos perdido. Y es precisamente lo que vino a darnos muriendo en la cruz del Calvario, su vida. Todo el poder ejercido en el gobierno de Cristo es un sistema de protección.
Es un sistema de preservación de la vida de Dios en nosotros. Cuando Cristo gobierna nuestras vidas, el poder de Dios se manifiesta protegiendo la vida de su Hijo. Por eso insistimos tanto. ¿Cuál es el legado, la mayor gracia derramada de un padre a su propio Hijo? Es mostrarle a Cristo. Para llevar a sus hijos lo más urgentemente posible a la persona de Cristo. Porque no lo podemos proteger. Porque no hay nadie que pueda proteger a nuestros hijos. Porque el verdadero problema, el verdadero peligro que acecha la vida de nuestros hijos está dentro de ellos. Es la naturaleza que portan. Esa naturaleza llamada carne solo expresa muerte, solo expresa pecado. A menos que llevemos a nuestros hijos lo más urgentemente posible a los pies de la cruz, mostrándole con nuestras propias vidas la predicación del Evangelio, la vida de Cristo manifestada en nosotros, para que al verla, ellos anhelen, desean tenerlo. Cuando eso ocurre, Dios a eso le dice evangelización. Donde no hay Cristo, hay desgobierno. Así es como se expresa. Por lo tanto, hay muerte. Todas esas figuras, todas esas sombras, la circuncisión, la presentación en el templo, la visita a Jerusalén, el bautismo, la tentación, sus obras, cada milagro, la pasión, la muerte, su resurrección, su presente, su segunda venida, todo, absolutamente todo, nos permiten abrazar ese carácter del Cristo de Dios, del ungido. Es solo por la divina intervención del Espíritu Santo que le podemos ver. Esto es bien importante y lo hemos implementado entre nosotros, sabiendo que si nosotros hacemos seminarios, lo cual no está mal, corremos el mismo riesgo que corrían los escribas y fariseos, ¿no es cierto? De conocer las Escrituras, pero tener a Cristo frente a nosotros y no conocerlo. Todas las Escrituras hablan de mí. Yo estoy parado frente a ustedes y ustedes no me conocen, a menos que nazcan de nuevo. Podemos explicar las Escrituras. Podemos hacer un instituto bíblico y explicar las Escrituras. Tal vez ignorando que las Escrituras lo explican mejor que nosotros, ¿verdad? Pero cuando el Señor dice que el Espíritu Santo es el único maestro, hay algo que tenemos que entender. Que hay que garantizar la naturaleza. Y si no hacemos esto, nunca le vamos a ver. Porque el único maestro para revelarnos, el único evangelio, la única gran noticia, lo único lo que Dios llama vida, lo revela el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede revelarnos al Hijo. Por lo tanto, como iglesia, nuestro mayor compromiso es garantizar la naturaleza. Deben nacer de nuevo. Tienen que ser de la verdad para poder oír, para poder ver, para poder entender y ser transformados por medio de la renovación de ese entendimiento que produce solo su Espíritu. Créanme, la mayor necesidad nuestra como pueblo es tener una mayor revelación de la grandeza de Cristo, para tener una mayor precisión de la verdad, de su majestad, de su magnitud, del infinito valor de ese tesoro, para recordar que una vez que se nos revele, ese mismo Hijo, ese mismo Cristo nos fue dado, hermanos. Nos fue dado. Créanme, y lo volvemos a insistir, la verdad nos hace responsables. No podemos seguir viviendo como un pueblo inmaduro, carnal, viniendo a buscar migajas, regalos, cuando todo nos fue concedido en Él. Cuando la vida de Dios está en peligro, cuando un mensaje sustituye
a la predicación del Evangelio, tenemos que hacernos una verdadera pregunta: ¿en qué mente estamos operando? Y cuando hablamos de la mente natural, estamos hablando, por supuesto, de los antiguos rudimentos. Cuando hablamos de un pueblo natural, estamos hablando de un pacto que quedó caduco. No estamos entendiendo la verdad suprema de Dios. ¿Qué es un pacto? Definición de diccionario: es la comprensión de la naturaleza de una relación. Define la manera en cómo funciona esa relación. Lo necesitamos saber. Lo necesitamos. Y por supuesto viene por revelación divina. ¿No es cierto? ¿Por qué seguimos actuando como si Cristo no hubiese muerto y resucitado? Porque nos sentimos más seguros en ese terreno. Es el que más conocemos. Pero es una verdadera desgracia después de haber sido trasladado a un reino inconmovible. Dios tenía una manera de relacionarse con el hombre, pero eso ha cambiado absolutamente por completo. Cambió la naturaleza de la relación de Dios con cada uno de nosotros. Ahora solo lo hace mediante su Hijo. Se terminó el tiempo del cumplimiento de sombras y tipos, porque vino la sustancia, porque vino la persona, porque todo aquello que era anunciado en el mundo terrenal, temporal, natural, terminó. Todo aquello que estábamos esperando ya vino. Y la sustancia está en nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Es que pocos pueden definir esa sustancia. Por eso necesitamos profundizar, necesitamos cavar profundo para que esto definitivamente nos ocurra. En general, todo lo que nosotros creemos saber de Dios lo definimos con nuestras ideas previamente incorporadas. Aquello que debe ser solamente revelado por el Espíritu Santo, nosotros lo explicamos con nuestra propia comprensión de la vida, la forma en que nuestro hombre natural fue formado en este mundo. Intenta tomar herramientas para explicar algo que solo puede ser explicado, revelado por el Espíritu. Y nadie, ningún pastor, yo mismo en este momento, no puedo enseñarles a Cristo. No puedo. Solo el Espíritu Santo que está en ustedes, para todos los que han nacido nuevo, es quien puede revelárselo, es quien puede mostrárselo. A menos que nosotros nos presentemos esta mañana, no para entender algo o para incorporar una información acerca de Dios, no para recibir un mensaje o un anuncio, si nos presentamos completamente quebrantados, pequeños, humillados, crucificados, para que no sea mi mente natural la que esté tratando de unir pensamientos, sino que sea el Espíritu Santo hablando a alguien que tiembla ante su palabra, para que nos revele la sustancia de Dios, que está en su Hijo. Un nuevo pacto, una nueva relación con Dios, establecida en su Hijo, haciéndonos uno con Él. Hay un ejemplo que puede graficar acerca de una, no sé cómo decirlo, una muchacha enamorada de alguien que está lejos. Y por ese amor y por ese enamoramiento, ella empieza a hacer un retrato de esa persona y puede hacerlo tal vez lo más parecida posible a ella. Hasta que en un momento va a un lugar y lo ve. Y él está ahí. Ahora ya no hay un cuadro, ahora ya está la persona. Está ahí. Y esa persona se acerca y la invita a compartir tiempo. Díganme ustedes, ¿por qué esa persona no aceptaría? Porque algo que anheló durante tanto tiempo, ahora teniéndolo frente a él, le diría: no, prefiero ir a mi casa a seguir mirando el cuadro. Porque una persona estando con la sustancia, con la persona,
pondría el cuadro entre los dos, solo porque se siente más segura con ella, con ese cuadro. Parece una locura, pero es la forma en que la iglesia se relaciona con Cristo hoy. A través de tipos y de sombras, de figuras. Es inexplicable, pero es el corazón del hombre natural, que todo lo explica desde nuestra comprensión humana. Básicamente, porque para que el velo se caiga, tiene que haber una cruz. Tiene que haber negación de nosotros mismos. Hay un costo para que le pueda ver. Hay un costo. Tiene que haber una mente renovada para que le podamos ver. Tenemos que entender el abordaje para que esto nos acontezca. Esto de aferrarnos a la mentalidad del antiguo pacto es lo que muestra por qué fallamos en comprender este abordaje, en el entendimiento de quiénes somos en Él. Es seguir tratando de relacionarnos con Dios por medio de esfuerzos humanos, adoraciones humanas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Y en vez de hacerlo en espíritu y en verdad. Bueno, porque no hay que pasar por la cruz. Bueno, porque me siento más seguro sirviendo en lo que a mí me gusta, en donde yo me siento capaz, porque ahí puedo progresar, porque ahí puedo ser reconocido. Porque si tomo la cruz, siendo inocente, tengo que cargar con la culpa y el castigo del culpable. A la carne le encanta ser justiciera, le encanta servir, porque eso te hace sentir espiritual ante los demás. Nos encanta dar a conocer lo que hacemos y decimos, es para inspirar a otros, ¿no? ¿Y si le hacemos caso a Dios? Y entonces sepultamos definitivamente nuestros propios intereses de amar y de servir a Dios a nuestra manera, para hacerlo a la manera de Dios, en espíritu y en verdad, hacerlo en lo secreto, que nadie te vea, para que nadie te lo pueda agradecer, para que tu Padre que está en lo secreto te recompense en público, y ya no sea una obra humana, sino que sea una obra divina. ¿Y qué pasaría con la iglesia si el resultado no fuera aquello que nosotros diseñamos, sino que sea una recompensa divina para que el mundo le pueda ver? Y bueno, es una desgracia, pero necesitamos madurar. Necesitamos madurar. Necesitamos entender que no hay manera de que Cristo sea formado en nosotros a menos que gozosamente elijamos recibir el golpe como lo hizo Jesús, porque es la única manera que se dé a conocer la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Cuando pensamos en la carne que no quiere ser la última, ¿no es cierto? Que no le gusta ser el más pequeño, que desprecia la idea de pagar siendo inocente, que desea ser tenida en cuenta, valorada, después de tanto trabajo, tanto sacrificio. Nadie me valora, yo necesito eso para vivir, me hace bien que me lo digan. Nos encanta servir en la forma tradicional, nos encanta crear lugares de reconocimiento, valorar al talentoso, al capaz. Le gusta diferenciarse de los demás. Pero claro, traer la imagen de aquel que fue como raíz de tierra seca. No había parecer en él ni hermosura, sin atractivo. Pero la palabra dice para que le deseemos,
¿Y cómo se puede desear algo que el mundo no desea? Si el mundo desea al campeón, al talentoso, al capaz, al famoso, al poderoso, ¿por qué Cristo se presentó como todo lo contrario? ¿Por qué ese poder se manifiesta en nuestra debilidad? ¿Cuántas cosas tienen que pasar para que lo podamos entender? ¿Por qué la iglesia prefiere más la sanidad que al sanador? ¿Por qué? Porque el hombre natural quiere eso. ¿Saben por qué? Porque si el sanador viene con sus reglas. O sea, yo prefiero que Dios me dé lo que a mí me gusta y estar feliz con eso, que Dios venga para después yo tener que hacer todo lo que Él quiere. Pero hay que definir el Evangelio. Hay que definir qué es iglesia. ¿No? Exige una definición. Uno se pregunta ¿por qué todas estas sombras y estos tipos están a lo largo de toda la historia en las Escrituras? ¿Por qué Dios puso eso si no era en definitiva lo importante? Eran importantes porque apuntaban al único que tiene que ser visto. Todo apuntaba a su Hijo. Dios odiaba cuando su pueblo le servía sin que Él sea visto. Él decía cosas como esta: miren, estoy harto de sus sacrificios, no soporto el olor de estas ofrendas quemadas. ¿Se acuerdan cuando David pecó con Betsabé en el Salmo 51? Él ora diciendo: Señor, he pecado, yo te ofrecería sacrificios sobre ofrendas si las quisieras, pero yo sé que no las querés. Yo lo sé. El verdadero sacrificio, lo que tiene que estar puesto en el altar del sacrificio es nuestro corazón, amados. Un corazón contrito y humillado, dispuesto a ser usado por Dios para que la vida de su Hijo sea manifestada. En toda la creación. Aferrarnos a las sombras y a los tipos después de que la sustancia haya venido es tener un ídolo, no un Dios. Es un Dios falso. Es idolatría para Dios. La razón más sencilla es porque no entendemos la sustancia. La pregunta entonces no debería ser, a ver, ¿qué sombras yo estoy teniendo en mi vida? ¿No es cierto? Sino más bien, ¿a qué sombras yo me estoy aferrando? Estamos hablando de un problema verdaderamente real. Está en todas nuestras vidas, mientras nuestra vida sea la lucha entre las dos naturalezas, el nuevo y el viejo hombre, la carne y Cristo, vamos a estar luchando con esto. Esa guerra está en nosotros, amados, hasta que el Señor nos venga a buscar. Por eso la pregunta es, ¿cómo resolvemos este problema real en nuestras vidas? Romanos 8:6 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que por cuanto los designios de la carne son enemistad. ¿Ven? Otra vez, volvemos sobre el mismo punto. Nunca es un adjetivo, siempre es un sustantivo. No estamos lidiando con la oscuridad, somos oscuridad. No estamos enemistados con Dios, somos enemistad con Dios. Si no entendemos que el problema no está en el exterior, sino que el problema somos nosotros. La cruz trata con nosotros, no con los problemas que tenemos alrededor. Estamos queriendo que Dios nos libre de los problemas de nuestro alrededor. Y el problema, el único y verdadero problema, somos nosotros mismos. Somos la verdadera tormenta con la que Dios está tratando. A menos que vivamos crucificados, nunca vamos a ver la única solución que Dios proveyó, que es su propio Hijo en nosotros. O vamos a seguir lidiando con conceptos de bueno y de malo. ¿Ven? Otra vez comiendo del árbol equivocado. Esta persona es buena, esta persona es mala. ¿Hay alguien bueno? Somos tinieblas, somos enemistad con Dios, somos
no mentirosos. Si estuviéramos diciendo que somos mentirosos, nos engañamos. Somos mentira. Somos la sustancia de la mentira. Lo que tiene que estar crucificado somos nosotros. La sustancia de la carne que está en nosotros es lo que debe estar crucificado. Para entender el verdadero problema, Dios trata con la mentira, enviando a su Hijo, que es la verdad. Esa lucha no es para solucionar problemas externos, es para solucionar nuestro verdadero problema, que somos nosotros. Nosotros somos la tormenta. Y hasta que no vivamos crucificados, para que el problema que no permite ver a Cristo como la palabra, el Evangelio, la vida, la suprema verdad de Dios, nunca le vamos a ver. Y vamos a seguir lidiando con gente que venga para que le oremos para un problema, el otro, mi cuñado, mi suegra, mi hermano, mi enfermedad. Dios no está tratando de cambiar nuestras mentes. Hermanos, ni siquiera lo intenta. Él viene para destruir nuestra mente. Nos vino a dar otra mente. La vino a sustituir. Vino a aniquilar todo aquello que está constituido en la muerte. Y hasta que esto no nos acontezca, seguimos lidiando con sombras y tipos. La luz de Dios, que es uno de los tantos nombres de Cristo, es el Hijo. Es el Hijo. Y esa luz viene a fin de darnos entendimiento. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué? La luz es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Pero qué es la luz? Una persona. ¿Para qué? Para iluminar el conocimiento de ¿qué? De la gloria que fue manifestada. La gloria de Dios, ¿en dónde? En la persona, en la faz de Jesucristo. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis. Para que sepan. No te lo puede decir un pastor. Perdemos el tiempo y arrastramos carros y carros sin ruedas encima, ¿no? Ayer hablábamos y decíamos, ¿cuándo se creó la rueda? ¿Cuántos años pasaron del descubrimiento de la rueda? Pero yo durante toda mi infancia, cada vez que nosotros queríamos viajar o íbamos a un aeropuerto, llevar las valijas era una desgracia, ¿no? Lo que pesaban ese. Tanto tiempo hacía que la rueda se había creado y nadie se le había ocurrido ponerle rueditas a las valijas. ¿Cuánto tiempo va a pasar en nuestra vida que la respuesta a todas las preguntas de nuestra vida está en nosotros y nosotros vivimos como si la ignorásemos? Lidiando con tipos y sombras, esperando que Dios haga algo que ya lo resolvió en su Hijo. Y leyendo historias del Antiguo Testamento como si fueran historias, sin poder ver a Cristo en ellos. Mire, es tan importante entender que cuando la luz viene en nuestra vida, nunca viene de una manera liviana, tranquila. Es una colisión de mentes y de naturalezas. Es una guerra. No es que la verdad va a venir a tu mente natural y vos vas a decir, qué hermoso. No. A menos que vos no estés dispuesta a tomar la cruz para que la sangre sea derramada y la carne sea sacrificada, nunca va a ocurrir. Te vas a querer defender. La carne odia la cruz porque sabe que el fin de sí misma está en ella. La carne no quiere nada de Cristo. Nada. No quiere orar. No quiere poner con gozo la otra mejilla. No quiere perdonar al que no merece. No quiere amar a sus enemigos. No quiere. Es una colisión, es una guerra, amados. Pero hasta que yo no la ponga en la cruz. Entendiendo que el problema nunca es el otro. Soy yo el problema. Nunca es el otro. Nunca. Vamos a seguir avanzando sin entender quiénes somos.
modelados por la cultura, cuando la verdad infinita de Dios nos fue revelada, nos fue traída hacia nosotros, cuando fue Él quien se inclinó hacia nosotros, quien nos amó primero, estamos ahí, mendigando. Cuando la Biblia habla de nacer de nuevo, habla de nacer de arriba, nacer del Espíritu. Gálatas 4:1 dice, entre tanto, escuchen, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Está hablando de la historia del pueblo de Dios. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo es señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos ¿de quién? Del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, escuchen, lean, porque esto estuvo siempre acá. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué vamos a seguir hablando de buenos y malos? A fin de que recibiésemos la adopción de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿Qué envió? El Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Versículo 9 dice, mas ahora, ¿me escuchan? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? La pregunta es esta, ¿quieren volver a esclavizarse? El Señor en Génesis 6:3 dijo, no voy a contender con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque ciertamente él es carne. El hombre, después del pecado, se convirtió en carne. Dios no contiende con nosotros. No. O nos rendimos o nos perdemos. Yo a veces veo como las personas, otra vez pareciera ser que el escollo, la dificultad está en los procesos de Dios, ¿no? Pero yo no puedo vivir eso. Pero cuando uno nace en forma natural, un bebé no sabe de las cosas del espíritu del hombre, no las sabe. ¿Cómo las aprende? A lo largo de la vida, ¿no es cierto? A medida que se va desarrollando y va aprendiendo y se va entendiendo y se va desarrollando en un mundo natural. ¿Cómo ocurre cuando alguien es nacido de nuevo? De la misma manera. Nace, vive, se desarrollan los procesos de Dios para entender la vida en el Espíritu. En espíritu y en verdad. Pero yo eso todavía no lo puedo vivir, pero es lógico y claro. Pero pareciera ser que es una piedra en el camino. 1 Corintios 2:11 dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios si no es por el espíritu de... Así que todo lo que conociste a lo largo de la vida, todo lo que aprendiste en este ámbito no sirve nada. Absolutamente nada. Hay que aprenderlo todo de nuevo porque nada ocurre de esa manera. Todo lo que vos crees aprender de Dios no lo podés razonar en tu mente natural. No lo podés ordenar. No lo podés explicar. No puede causar ningún efecto en tu vida. No sirve. Está en otro ámbito. A menos que esa vida me sea revelada, expresada, comunicada, que produzca en mí un entendimiento y yo sea transformado. Por medio de la renovación de ese entendimiento, para verlo, para expresar esa vida y esa verdad que me fue concedida. Todo aquello que el hombre quería obedecer, todo aquello que el hombre quería hacer conforme a lo que Dios quería, todo eso lo expresa la vida del Hijo en nosotros en una obediencia de vida. No es por nuestro esfuerzo. Nada se expresa y se comunica en el Evangelio a través de nuestros méritos. Todo ocurre en el Evangelio por sus méritos. ¿Cuándo? Cuando ya no caminamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nuestra vida está crucificada juntamente con Él. Las 24 horas para que no vivamos nosotros, sino que viva Él en nosotros.
Le doy un ejemplo. Leemos una historia del Éxodo y no vemos a Cristo en la historia. No la vemos. ¿Qué vemos? Un pueblo de gente buena que Dios sale a defenderlo de los malos. Entonces, ¿qué le explicamos a los chicos? Que Dios te va a defender de la gente mala y las situaciones adversas de la vida. Le damos una explicación, le buscamos unos versículos y dale para adelante. Es una locura. ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? El Éxodo es la historia de nuestra salvación, amados. De nuestra salvación. Es Dios salvándonos de la muerte a través de la muerte. Es un cordero derramando su sangre para que la muerte no nos toque. Todo refiere a Él. No es una guerra entre malos y buenos. Por favor, no puede quedarnos de esto un Dios arreglando nuestras situaciones naturales y temporales. Tomamos historias externas y en lugar de ver la magnitud gloriosa de la redención de Cristo en nuestras vidas, la traemos para resolver situaciones que creemos necesitar. Nos arrastramos en lo natural, quedamos atornillados a lo temporal. Es todo que pareciera ser, esto es lo que verdaderamente importa, es lo que estamos viviendo ahora. Dios a eso le dice ceguera espiritual, inmadurez. ¿Podemos creer que el diluvio es una lección de Dios para los hombres? Si no se portan bien, los voy a ahogar a todos. ¿Podemos creer eso? La historia de Noé, la historia de un arca gloriosa que nos salvó para darnos vida y vida eterna. Que nos traslada a un reino inconmovible y que pone un pacto en el cielo. Un pacto en un mundo natural trasladado a un mundo espiritual y eterno que dice que esta vida es para siempre. ¿Lo podemos ver? ¿Por qué Cristo tiene que ser el segundo hombre? ¿Por qué tiene que ser el último Adán? Porque tenía que venir un Adán que estando en el huerto le sea fiel en todo. Dios no quiere Salomones, no necesita un nuevo diluvio. Es lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas, en nuestras almas, mediante su Hijo. Lo vamos a seguir hablando, lo vamos a seguir masticando en nuestros encuentros de entrenamiento. Lo vamos a intentar, lo vamos a articular como miembros de su cuerpo, como hijos, para no seguir arrastrando cosas naturales en nuestra vida que malogran el Evangelio, que retrasan generaciones, que cobran vidas, amados, cobran vidas. Cristo tiene que ser dado a conocer. Somos su pueblo. Amén. Les mando un abrazo muy grande a todos los que están conectados. Espero volver a verlos el próximo domingo, si Dios así lo quiere. Así que un súper abrazo para todos.